Usted ha dicho, no soy quien para juzgar a un homosexual. Las tendencias no son pecado. Y no se puede echar del hogar a ningún hijo o hija homosexual. Yo sé que para la concepción social de mucha gente esto es duro, es doloroso de aceptar, pero es la realidad de la vida. Bienvenidos nuevamente a Controversias para Jóvenes Católicos. Aquí me encuentro con William Rodríguez, yo soy José Borregales y hoy tenemos un tema que es bastante sensible, pero que no lo vamos a tocar en su totalidad. De hecho, es muy difícil abarcarlo completo. Seguramente va a necesitar una segunda o tercera parte, pero también no queremos centrarnos en el caso polémico que tiene que ver con Alemania y sacerdotes y obispos que han tenido una iniciativa de bendecir uniones libres homosexuales. Y antes de llegar a este tema de esta bendición, también hay que ver algunas cosas previas que en la iglesia tienen que ver con la parte afectivo-sexual, en este caso entre heterosexuales, que puede también tener su problemática dentro de lo que entendemos nosotros por pecado y la fe y lo que practicamos. Entonces, bienvenido, William. Gracias, José. Me gustaría saber qué has escuchado tú respecto a esta noticia en un primer momento. Bueno, yo he escuchado el escándalo, porque en realidad la noticia se ha presentado con ribetes escandalosos. Como si fuera la iglesia, algo así como la que tiene por fin que soltar aquellas viejas estructuras, aquellas viejas ideas y que estos que son progres, estos alemanes, bueno, pues están haciendo algo para ayudar a que la iglesia valientemente tome esa decisión. Yo creo que en realidad es al ver uno la noticia y al escuchar los argumentos, se da cuenta que los argumentos son, como decimos en filosofía, sofísticos, es decir, los argumentos no son de peso y quieren llevar a la iglesia por un camino por el cual la iglesia no puede ir. O sea, hay que recordar en el terreno de los principios que la iglesia es una institución administrada por los hombres, pero fundada por Dios. Jesús es Dios, lo hemos celebrado hace poco. Y no puede la iglesia, que es la institución fundada por Jesús, ir en contra de la voluntad del fundador. La voluntad del fundador, además, ha sido históricamente mostrada en el Antiguo Testamento. En estos días, en concreto ayer, estábamos viendo en la primera lectura cómo el Señor nos dio por medio de Moisés las tablas de la ley. Y aquí es importante que no olvidemos esto. Nuestra religión no es espiritualista. Es espiritual, pero no espiritualista. Me explico. Nuestra religión tiene unas exigencias especiales. Y la exigencia especial consiste en que no separemos nosotros lo estrictamente religioso de nuestra actitud ante la vida y ante los demás. O sea, no puedo yo decir, creo en Dios, pero mi hermano que se muera. O creo en Dios que es bueno, grande, limpio, puro, pero yo que soy su hijo vivo una vida distinta de eso. Simplemente no puede hacerse. Y es lo primero que quisiera decir para que funcione como una introducción. Nuestra fe exige una coherencia con nuestra vida moral, con nuestras costumbres, con nuestros valores. Que no significa que no evolucione. Claro. Ya hay lecturas en donde a Pedro en un sueño se le revela por qué llamas impuro lo que yo te estoy diciendo que es puro. Claro. En este tema de comidas que ellos no podían comer, unos alimentos que, bueno, por la religión no se podía. Y a través de esta revelación se le dice, mira, no llames, o sea, como que hay que cambiar eso un poco. Claro. El tema de la circuncisión también es un tema, claro, que hubo un cambio significativo, claro, en ese sentido. Pero ha habido un cambio, y es importante que esto no lo olvidemos, en la costumbre, no en el valor. Correcto. El valor está vivo, está, ajá, completico. El valor es amar al Señor con todo el corazón. Si la costumbre, la expresión, el modo es comer cochino o no comer cochino, eso es una costumbre que puede variar. De hecho, varía. En los países católicos hoy, como por ejemplo España, como nosotros mismos, ni nos hacemos el problema, porque esa no es una costumbre nuestra, es una costumbre judaica, por supuesto. Y los judíos como costumbre
Podrá ser que lo mantengan, quién sabe por cuánto tiempo, pero para nosotros esa costumbre puede variar, pero el valor está incólume. O sea, la dignidad de la persona está allí, está completa, eso no ha variado y no va a variar. Pero la reflexión es pertinente, es decir, van a haber costumbres que van a variar y también incluso algunos se van a mantener tan arraigados a lo anterior que, como sucedió en Vaticano II, algunos se resistían al cambio. Claro. Y la iglesia no es estática, ciertamente camina en ese ir contemplando la voluntad de Dios. Correcto. Y nosotros, bueno, vamos a reflexionar un poco en este sentido de qué cosas han sucedido y cómo de repente sigue ameritando reflexión. Un poco por la noticia de Alemania vamos a ver entonces un video de qué es lo que sucede ahorita. Hoy es un gran día para Claudia y su esposa Tania. Aunque ya están casadas, están a punto de que el sacerdote bendiga su unión en la iglesia de Santa Inés, cerca de Frankfurt. Nos amamos, queremos estar juntas y queremos manifestarlo no solo ante el registro civil, lo que ya hemos hecho, sino también ante la iglesia, porque somos creyentes. La bendición de un matrimonio homosexual es un desafío al decreto emitido por el Vaticano el 15 de marzo, que refuerza el mensaje de la Iglesia de que Dios no bendice ni puede bendecir el pecado, una posición cada vez más contestada por los católicos en Alemania. Bernd Mönkebüsche, párroco de la iglesia de Santa Inés, es uno de los promotores de la iniciativa que se llama Liebe gewinnt o el amor gana. Y esta es su razón. El mensaje para Roma, bueno, la campaña se llama El amor gana por algo, para que realmente nos guiemos por el amor. De momento, el Vaticano guarda silencio ante un movimiento que gana amplitud. Ya son 200 las bendiciones impartidas y que los ultraconservadores consideran un cisma. Allí veíamos entonces que hay un documento que sacó la iglesia en respuesta a esto que está sucediendo. Pero no queremos ir de una vez al punto de la noticia. Queremos partir también de que en nuestro ser iglesia hay otras inquietudes presentes relacionadas con este tema afectivo sexual, de las uniones en donde todavía no se ha consumado el matrimonio o no se ha hecho el sacramento del matrimonio, pero el documento habla de que hay una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Y en este sentido ya hemos tocado un tema también polémico sobre el aborto, que ahí lógicamente es objetivamente desordenada, ¿no? O sea, no tiene que ver con los designios revelados por Dios, porque Dios da vida, ¿ok? O sea, y uno de los mandamientos es no matar. Entonces, ya el aborto es considerado como algo que objetivamente no va con los designios de Dios. Otra cosa que tocamos anteriormente fue el tema de la masturbación y la pornografía. Una praxis de vida, como dice, que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Entonces, hay cosas, digamos, en nuestra condición de seres humanos, en donde caemos, que no van con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios. Una de ellas es el concubinato. En este sentido, ¿de qué se trata el concubinato? El concubinato, en la práctica, sabemos lo que es. Puede haber dos formas de concubinato, a lo mejor hay más, pero por lo menos desde la perspectiva de quienes entran en él, hay dos modos de concubinato. El concubinato, que es una relación libre, relativamente estable entre un hombre y una mujer, y la relación, digamos también relativamente estable, entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Está bien? Un primer concubinato lo pudiéramos llamar entonces heterosexual y un segundo concubinato homosexual. Ahora,
La misma idea de concubinato nos lleva a nosotros a preguntarnos, tú ahorita lo sugerías y lo hemos sugerido en los videos anteriores, el cómo cada una de las cosas que los seres humanos hacemos tiene una finalidad. Los animales no saben para qué hacen las cosas, los seres humanos sí lo sabemos. Entonces, antes de tener religión, en la estructura, en la práctica de vida de los seres humanos hay un fin, un para qué, y los seres humanos conscientes lo sabemos. Independientemente de que hayamos estudiado X o Y cosas, independientemente de que hagamos una carrera universitaria en cualquier área, todos nosotros sabemos que los actos humanos son para. Nosotros sabemos que al juntarse un hombre y una mujer, ese unirse el hombre y la mujer temporalmente, con la fragilidad propia de esa temporalidad, nosotros estamos ya sometiendo de alguna manera a lesión lo que debería ser. Lo que debería ser es que el ser humano que ama, porque esa es la condición, ¿no?, de la unión entre un hombre y una mujer, la condición es que se amen. Y ese amar es siempre por estructura del amor, no por la estructura de la pasión, que es otra cosa, como hemos analizado en los videos anteriores. La estructura del amor es estable y no está determinada tanto por el cuerpo como por la decisión libre de las personas. Ahora, el amor entre un hombre y una mujer tiene consecuencias. Y esa consecuencia, una de las consecuencias físicas, es la progenie. Al unirse un hombre y una mujer, al cohabitar el uno con el otro, vienen los hijos. Y estos hijos deben poder ser recibidos en un ambiente de estabilidad y no de provisionalidad, que es la idea que hay en una relación concubinaria. Hay la idea de que, bueno, en esto estoy mientras veo, mientras caso algún tipo de cosa más permanente, mientras me estabilizo por el motivo que sea, afectivo, económico, lo que fuera, mientras ¿cómo se puede decir? Mientras me aclaro acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces ya aquí viene el primer problema. O sea, el concubinato comienza siendo al fin y al cabo una relación en donde yo me meto con la idea de una cierta provisionalidad. Y esos actos que son muy serios porque implican la vida de una tercera persona, traen al mundo a un ser en unas condiciones de provisionalidad que él no se merece y que no le van a permitir a él, al fruto, vivir una vida con la tranquilidad afectiva, económica, social, de reconocimiento social que él merece. Entonces, ese es el drama del concubinato. El concubinato que se pretende como un sustituto del matrimonio no lo es en realidad. No lo es en realidad, porque el matrimonio primero confirma el amor, ¿sí? Y confirma el amor que se da entre un hombre y una mujer por razones de carácter afectivo. No estoy metiendo la religión, no la estoy metiendo el estudio de la afectividad del varón y de la hembra. Que apenas uno se ponga a hacerlo en una recta doctrina psicológica, lo puede establecer casi como si ahorita tuviéramos nosotros una especie de dos cuadros. Y entonces en dos cuadros, especies de tablas, tú te das cuenta que lo propio de la afectividad de la mujer es la receptividad, es la ternura, es la protección, digamos, débil, llena de ternura, como acabo de decir. En el hombre está la fortaleza, está la planificación, está la lucha. Entonces tú te das cuenta cómo esas son afectividades que se complementan la una con la otra. El hijo requiere de esa ternura que lo lleve a construir el corazón y también necesita de esa fortaleza que se la da el padre, que lo lleve a construir las decisiones, los trabajos, los empeños. Eso solo se puede dar entre un hombre y una mujer. Claro, ahorita mientras quienes nos están escuchando ven esto, a lo mejor críticos o no, con una postura pro homosexual o a favor de una especie de consideración del asunto, digamos, de la tendencia, por llamarlo de alguna manera, homosexual, seguramente están pensando, bueno, pero es un asunto de género, o sea, de sentirse hombre o de sentirse mujer. Uno de nosotros puede hacer en una relación de concubinaria de pareja homosexual, uno de nosotros puede hacer o sentirse como si fuera. Ahí está, ese es el problema. Es una impostura,
Es una actuación contra la misma estructura afectiva en donde eso no se puede hacer. O sea, yo puedo actuar como, en realidad no, pero sí lo hago y aquí es donde viene el problema. Uno desde el punto de vista social ve inmediatamente, independientemente de que tenga religión o no, uno ve cómo aquella actuación, cómo aquel encarnar un rol que no es el propio, que no es el tuyo, que no es el natural, que no es el social, que no es también, hay que decirlo, el querido por Dios, tú te das cuenta cómo hay un desencaje, cómo hay una inadaptación, que es lo que hace que haya gente que sin mala fe ante ese tipo de expresiones no pueda más que tener una actitud de rechazo, con razón, de burla en algunos casos, o sea, un hombre actuando como si fuera mujer, una mujer actuando como si fuera hombre, o sea, dos mujeres en donde las dos, claramente mujeres, una actúa como si fuera hombre, o sea, nos metemos en todo tú lo acabas de decir, en todo un desorden que no es propio de la estructura humana. La estructura humana está ordenada y finalizada. Eso hay que entenderlo. Sin embargo, el cristiano sabe que tiene que aceptar a las personas como hijos de Dios, sin caer en este tipo ni de discriminación, ni de burla, aunque uno que otro pueda caer en ello. El cristiano tiene que también ejercer ese respeto que tiene que tener con todas las criaturas, seres humanos, animales, la naturaleza. El respeto tiene que ser por encima de todo. Precisamente es el valor del amor por el que estamos partiendo, ¿ok? En ese sentido, el Papa muestra que incluso a nivel legal, aunque la persona puede tener esta tendencia, que en un video más adelante el Papa también dirá de qué se trata esta tendencia, o sea, son personas que desde el punto de vista legal hay algunas cosas en las que también van a tener sus derechos, van a tener sus deberes, y eso hay que también defenderlo, ¿no? Ahora, sin embargo, se puede decir que la iglesia, por ejemplo, está discriminando, qué sé yo, los animales porque no considera que los animales se tengan que bautizar, por ejemplo, porque por ahí va un poco entender la base del problema. La iglesia no es que está discriminando a los animales porque no dice que no se puede ni bautizar ni confirmar, aunque alguien tenga a un perro muy, muy, muy querido y quiera que él sea cristiano, hay que entrar en un razonamiento, hay que saber que hay cosas que tienen un sentido, tienen un valor, un para qué, como usted bien lo decía. En este sentido, también es correcto el para qué de los hijos, pero también hay quienes definitivamente no quieren procrear. De hecho, hay quienes dicen que María y José querían simplemente servir a Dios y ofrecerse a Él. Estaban juntos, pero no... hay quienes dicen que querían vivir así, en ese celibato, ¿no? Es como una decisión. Pero así como el hijo no merece vivir en una familia así, también la misma pareja no merece vivir en un ambiente de desconfianza, porque voy al catecismo de la iglesia, donde se refiere que en este tema de la unión libre hay una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir. Correcto. Y nadie merece ese tipo de desestabilidad en una relación. O sea, necesitas que el otro confíe en ti. Tú necesitas también tener la seguridad, confianza en ti mismo, de que vas a dar lo mejor por esa persona, y también que tienes que tener esperanza en el porvenir, no que con un miedo de que no, seguramente se va a acabar, esa inseguridad va a llevar a un fracaso en la relación. En este sentido también quiero añadir que el matrimonio también, desde el punto de vista civil, la sociedad lo ve como necesario, esta formalización de que las personas también entiendan que tienen que responder por el hecho de que se están uniendo, están estableciendo vínculos, y que más adelante puede ser que vengan hijos y ellos tienen que ser responsables de sus actos.
desde el punto de vista legal tiene todo el sentido de que exista el matrimonio civil. Sí, es que desde el punto de vista social, el matrimonio civil establece un reconocimiento de la persona. Es que no es lo mismo desde el punto de vista social estar unidos que estar casados. La unión es una cosa siempre pensada así, como tú lo acabas de decir, como una especie de, por ahora, por los momentos, como una especie de, eso, vamos a ver cómo nos va, a lo mejor nos va bien, mal. Es el drama de la dignidad del ser humano. O sea, el ser humano que es digno debe poder estar amparado. Los primeros que tienen que estar amparados es la pareja con una relación segura y después los hijos en un ambiente que lo reciba que sea también seguro o relativamente seguro, ¿no? Aquí con este video también vamos a ver el aporte del Papa Francisco en varias de las cosas que ya hemos mencionado. Usted ha dicho cosas, por ejemplo, sobre la homosexualidad que no le habíamos escuchado a un papa. Usted ha dicho, no soy quien para juzgar a un homosexual. Las tendencias no son pecado. Si vos tenés tendencia a la ira, no es pecado. Ahora sí. Si sos iracundo y haces daño a la gente, el pecado está allí. El pecado es actuar de pensamiento, palabra y obra con libertad una tendencia. Pero no son pecados. En otra ocasión, en una de estas ruedas de prensa que usted hace en los aviones, usted hablaba también sobre la homosexualidad y decía que no se podía permitir el silencio dentro de la familia cuando se encontraban con un caso, pero usted ahí añadió una frase que también generó polémica cuando dijo, en caso de los niños la famosa gays, del psiquiatra. Exactamente, usted dijo, se puede hacer cosas con la psiquiatría. No, la cosa es así. Yo estaba hablando de lo primero, que algunos me dijeron, nunca habíamos escuchado una cosa así, pero la verdad, toda persona tiene derecho a tener un padre y una madre, tiene derecho a tener un hogar, y un padre y una madre tienen derecho a tener un hijo, venga como venga el crío o la cría. Entonces, si hay un caso de homosexualidad, yo comprendo que una familia eso provoca dolor por la cultura actual, todas esas cosas. Pero diálogo, vos sos papá y mamá, vos sos hija o hijo. Pero nunca se echa del hogar a una persona porque tenga tendencia homosexual. Y yo estaba explicando eso, ¿no? Pero hice una distinción. Otra cosa es cuando la persona es muy joven, muy pequeña, y empieza a mostrar síntomas raros. Ahí conviene ir, y yo dije psiquiatra. En ese momento te sale la palabra que te sale hablando en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Y no, a ir a un profesional, a un psicólogo, que más o menos vea a qué se debe eso, antes del diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó? Los medios publicaron, el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra, y no vieron lo otro. Y eso es, no sé, mala entraña, ¿no? Perdón, pero es mala entraña. Pero ya una vez que la actitud homosexual está fijada, ese hombre o esa mujer homosexual tiene derecho a una familia. Y ese papá y mamá tienen derecho a un hijo, venga como venga. Y no se puede echar del hogar a ningún hijo o hija homosexual. Yo sé que para la concepción social de mucha gente esto es duro, es doloroso de aceptar, pero es la realidad de la vida. Lo que yo creo que hay que comentar de este video del Papa, que es muy rico, por cierto, y me gusta mucho el texto porque es muy cálido en el sentido de que se está produciendo en ese momento. Es un Papa que no ha pensado un texto de carácter dogmático, rígido, esquemático para decir lo que la Iglesia siempre ha pensado sobre lo que tú acabas de decir, la conducta objetivamente desordenada. Vamos a ver, la Iglesia no está, en el caso de la relación concubinataria o en el caso de la homosexualidad libre, por llamarlo de alguna manera, diciendo, no es que la persona, es importante que esto lo tomemos en consideración, la persona homosexual sea despreciable. No se está diciendo eso y nunca se va a decir. Tampoco se está diciendo que dos seres humanos cristianos o no, que se juntan, se ponen de acuerdo de alguna manera para vivir, ellos como personas son malos. No se está diciendo eso. Se está diciendo que la práctica tenida es desordenada, es objetivamente desordenada. Tú le puedes dar vuelta a todo lo que ha querido este periodista que hemos nosotros escuchado para hacer que lo desordenado sea ordenado. Por ejemplo, tú puedes utilizar un argumento que en el pasado usaron contra el padre Loring, padre Jorge Loring, este gran teólogo español que ha muerto recientemente hace poco, diciendo, bueno, pero es que nadie hace así.
Y el padre Lorin decía, pero es que la verdad es verdad aunque nadie la viva, aunque nadie la practique. O sea, nosotros no podemos decir ahorita, porque haya gente que mate y mate y mate y mate, que el valor es la muerte. Eso son tonterías. O sea, el valor es valor y está establecido en la conciencia racional. Cualquiera de nosotros, sin religión, contempla claramente qué cosa es un valor y qué cosa no lo es, y no puedo decir yo sobre lo que hace un argumento sociológico, porque es un argumento sociológico, no antropológico, no doctrinal. Bueno, como todo el mundo ya parece que hay países en donde comienzan a aceptar y aceptan el asunto homosexual como estable, no como raro, sino como lo normal, entonces sobre la base de ese dato sociológico decir eso es normal. Cuando hicimos el video sobre el asunto de la masturbación, nosotros encontramos una normalidad estadística, normalidad entre comillas. O sea, parece que todo el mundo pasa por ahí, hombre o mujer pasan por ahí, por el descubrimiento del propio cuerpo y por esa práctica. Porque la totalidad o gran parte de la totalidad de los hombres y mujeres pasen por allí, nosotros no podemos sacar una conclusión, no podemos decir cómo comienza a verse muy frecuentemente o muy establecido esto, decir que lo que es una rareza no lo es. O sea, uno tiene que hacer siempre un análisis sobre la base de los valores y no de otra cosa. Y es lo que el Papa ha hecho. Le ha dicho a la persona que en una familia, cuando comenzamos a ver en el hijo cierto tipo de actitudes distintas de las que deberían ser sus actitudes antropológicas, humanas, culturales, nosotros todos hacemos el mismo juicio. Es una rareza. Más bien el Papa Francisco está haciendo una cosa bien interesante sobre la base del Vaticano II, que es un concilio que ha asumido el gran valor del desarrollo de las ciencias sociales y está diciendo hoy, siglo XXI, señores, aquí necesitamos el juicio de los científicos sociales, de los estudiosos de la conducta, para que nos hagan ver si eso es o no es. De esta manera el Papa ha distinguido muy bien entre tendencia y conducta. La tendencia es lo que puede salir de ti, no es pecado. No es pecado. Y acaba de poner un ejemplo bien bueno, la ira. Tú tienes por tendencia la ira, pero la controlas, la metes en un canal, logras vivirla sin que se te desborde, sin que hagas daño, sin que dañes a tu propia persona y a los demás. Pues ahí no hay pecado. El pecado es cuando el desorden que comienza a establecerse termina al fin y al cabo siendo una práctica que se quiere presentar como normal. Vamos a ver, las relaciones sexuales son un medio, no son un fin. Y esa es la otra cosa que hay que tener claro. Si en una relación concubinaria las personas se juntan para tener relaciones sexuales, lo que hay que decirles a ellos, ya va, es que la relación sexual no es el fin. La relación sexual es un medio para la procreación. El fin es la procreación. Y ustedes han querido, ahí es donde viene el desorden, ahí es donde viene la inversión, ustedes han querido convertir un medio en un fin. O sea, unirse para tener relaciones sexuales. No, ustedes deben poder unirse por amor para procrear, para ser felices, para poder traer a esos hijos que vienen en un ambiente estable, en un ambiente seguro, en un ambiente socialmente reconocido. Porque no es lo mismo los hijos habidos en matrimonio que los hijos habidos en una relación libre. Porque entonces los hijos habidos en una relación libre van a venir, muchos van a venir con el estigma social, van a venir con la mancha, que los demás van con la acusación. Que uno pudiera decir, pero hoy la sociedad ha cambiado, habrá que ver cuánto ha cambiado. Porque algunas de las imágenes que nosotros vimos en ese video y en el anterior nos resultan, si somos sinceros, extrañas, nos resultan en algún caso repulsivas, porque estamos acostumbrados a ver bien acostumbrados, sobre la base de valores, sobre la base de la dignidad de la persona, estamos acostumbrados a ver lo que hoy en algunos casos ya no se ve. ¿Okay? No se trata ahorita, yo creo que ese no es el centro, no se trata de atacar al Vaticano, diciéndole al Vaticano, ustedes dicen A y nosotros hacemos B. No, se trata al fin y al cabo de poner por primero la dignidad humana y ver si con ese tipo de actos que se están haciendo se respeta de verdad la dignidad humana, la de ellos y la de aquellos que somos heterosexuales y con aquellos nos sentimos ofendidos. Ese es el punto. Decir, en el pasado se ha dicho, incluso antes de la doctrina del Papa y de la práctica pastoral del Papa Francisco, se ha dicho antes que precisamente el uniformar
doctrinal y terminológicamente la palabra matrimonio, el matrimonio heterosexual, con la práctica homosexual es denigratorio de lo primero. Por eso hay que hablar de uniones homosexuales, son uniones, esa es la realidad. Matrimonio es el heterosexual. Ellos quieren unirse por el motivo que sea. La iglesia le está diciendo, esto no podemos bendecirlo, porque no podemos bendecir algo que en todo el magisterio está condenado. ¿Condenado por qué? Porque no es digno del ser humano. Ya en el antiguo pueblo de Israel el Señor nos hizo el libro del Génesis varón y hembra. Eso es así. Y ya en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice clarito, bueno, estas personas que viven este tipo de vida desordenada, pues no entrarán al reino de los cielos a menos que se conviertan. Si se convierten y entran por el orden, el Señor les bendice y pueden vivir. Hablando de extrañezas, en un joven, en un adolescente, tú vas a ver continuamente extrañezas, porque van a ver del mundo tantas cosas que ellos van a querer experimentar y uno tiene que atender a esas extrañezas, sea desde el punto de vista afectivo, sexual, sea desde el punto de vista, no sé, económico, de sus relaciones con sus compañeros, de los estudios, porque puede ser que quiere estudiar una carrera súper rebuscada, siempre te vas a encontrar con extrañezas y es bueno el diálogo entre los papás y los hijos, partiendo de allá. Otra cosa, en otro lugar en donde vamos a encontrar extrañezas es en la Biblia, porque en el Antiguo Testamento, o sea, el que lee los casos del Antiguo Testamento queda más escandalizado todavía. De hecho, cuando la sociedad tiene rienda suelta así a los deseos, a las pasiones, sucede lo que en Sodoma y Gomorra llegó al extremo de que iba un ángel, si mal no recuerdo, del Señor a buscar a un amigo de Abraham y le dijeron, los del pueblo le dijeron a este amigo de Abraham, nosotros queremos acostarnos con ese sujeto, o sea, como que pásalo para acá, que primero no tenemos que hacer cosas con él, ¿no? Y ahí creo que entendí que era cualquier cantidad de personas, hombres, mujeres, lo que sea, una cosa que cómo es que alguien va de visita a un pueblo y la sociedad o tus vecinos te van a decir, no, mira, mándalo para acá, que hacemos nosotros lo que querramos con él y después atiende tu visita. ¿Qué cosa es esa? O sea, ¿hasta qué punto tiene que llegar la sociedad? Pero aquí no vamos a abordar todavía los casos extraños, que en el mundo todavía hay casos súper extraños. Queremos irlo abordando, pero progresivamente, porque no se agota. De hecho, entras en un universo con comunidades LGTB y otras que están añadidas o que ni siquiera el LGTB admite, porque eso es una cosa interesante, que hasta el LGTB dice, ver, hasta aquí, esto, de aquí para allá, eso es otra cosa importante. Pero vamos a ir con calma, ¿no? Y también ahorita el hecho de que el Papa Francisco muestre una sensibilidad por algunas reflexiones en particular en la que la Iglesia necesita dar pasos, no significa que porque el Papa quiere reflexionar al respecto, no, es que ya el Papa ya está listo, ya él como que está a favor de... qué sé yo, o sea, el Papa puede tener su intención de querer hacer que la Iglesia reflexione, lo que sucedió con el Vaticano II. De hecho, con respecto al matrimonio, hizo que los obispos también reflexionaran y llegaran a una conclusión, pero no es que el Papa Francisco, porque haya dicho que también se tergiversó, que una persona homosexual quiera caminar en este tema de crecimiento en la fe, ¿quién es él para juzgarlo? Eso también se malinterpretó. Sí. ¿Por qué cree usted que los medios habrán tomado ese quién soy yo para juzgarlo a su conveniencia? Por eso, por la conveniencia, o lo que es lo mismo, por el deseo que ha habido siempre de que la Iglesia, que es la institución moralizante, que es la institución que pone el horizonte ético, que es la institución que nos sirve a nosotros de apoyo y de luz,
certifique un asunto que al fin y al cabo yo sé en mi conciencia y tengo que saberlo, y quienes nos escuchan tienen que saberlo, yo sé en mi conciencia que no está bien. Es la manera de encontrar en la iglesia una certificación de aquello que no está bien, porque lo que está diciendo el Papa Francisco, y siempre será así, es que la persona es digna. Eso es lo que le está diciendo, la persona es digna. Entonces, yo no soy quien para juzgar mal a la persona, pero yo sí puedo juzgar los actos, y es lo que la iglesia ha hecho siempre. Y esta iglesia y cualquier otra, de hecho, esta es la más humana de todas, la más humana en el sentido de que se hace la pregunta, incluso se detiene a ver, bueno, por ejemplo, si nosotros planteáramos esto en términos de la felicidad, bueno, tú pudieras decir, bueno, pero estos están viendo bien, en el sentido que están buscando su felicidad. Si uno se detiene, al fin y al cabo, lo que encuentra, como vimos en las declaraciones de esta pareja homosexual, no es la felicidad abierta a los otros, es el egoísmo. Nosotros, decían estas dos mujeres, nosotras queremos estar juntas. No basta, eso es un modo bastante soterrado de egoísmo. Yo egoísticamente quiero estar. No, el amor verdadero abre al otro, el amor verdadero abre a la procreación, el amor verdadero abre al compromiso social, el amor verdadero abre a la praxis de ayuda a los hermanos. Es lo que uno no ve, te digo sinceramente, no ve en este tipo de movimiento. Lo que incluso tampoco uno ve en la relación concubinataria, digamos, como estamos nosotros diciendo, temporal. No lo ve, o sea, ve una forma muy egoísta, porque es eso. O sea, yo voy a estar contigo, vamos a ver cómo me va, y según cómo me vaya, vemos si seguimos para adelante o no seguimos. Pues malo, es un modo muy, muy grave de egoísmo. No significa que no hayan uniones homosexuales en las que ellos puedan tener, qué sé yo, una ONG donde ayudan y colaboran. Incluso una unión homosexual puede ser pro vida desde el punto de vista de que ellos no están de acuerdo con el aborto, ¿no? O sea, puede ser una fusión, pero es que en el mundo hay cualquier cantidad de mezclas, cualquier cosa puede pasar. Pero entonces, porque las uniones homosexuales todas sean, como quien dice, súper entregadas al prójimo y sean, ¿cuál es la palabra para decir el contrario de egoísta? Sería solidarias, altruista, fraternas, exacto. altruistas. Exactamente. Claro. Entonces ahí sí, en ese momento, cuando todas las uniones homosexuales sean altruistas, así empáticas, que vayan es que estamos hablando de un valor que está como que en la base. Claro. ¿Sí? Entonces, como que queremos agarrar como que, bueno, las excusas suficientes como para que ya esto sí sea. O sea, el Papa Francisco parece que está de acuerdo. Estas personas como que hacen el bien tan bien como cualquier pareja heterosexual. Entonces no se trata de una sumatoria de cosas para hacer que entonces también sea... Nosotros en ética siempre nos hemos hecho la siguiente pregunta. Nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿los resultados de una obra mala pueden ser utilizadas para hacer el bien? Esa es la pregunta. O sea, yo robé ese dinero que robé, lo puedo utilizar, puedo ir y después lo dono a un orfanato, puedo. Lo que la iglesia dice es no, es una perversión. Entonces, ok, yo tengo esta tendencia, sé que es desordenada, pero ahora yo voy a utilizar los recursos que yo en este desorden produzco para una actividad de tipo altruista. Pues la iglesia ha dicho siempre no, el fin no justifica los medios. Y de hecho, ellos se ve también altruista el hecho de adoptar niños, bebés, que precisamente han sido abandonados, que sí puede suceder. Una pareja heterosexual cayó en eso, ¿no? Abandonó a un ser humano, que también está mal, y la iglesia también en ese sentido trabaja en ello, y de hecho muchas congregaciones atienden a este tipo de casos. Claro. Pero entonces, obviamente no se da abasto la iglesia para solucionar todos los problemas de este tipo de abandono de jóvenes. Y entonces, bueno,
ellos pueden ser, algunos pensarán, ellos pueden ser una ayuda también. Siempre y cuando orienten en el orden de los valores. Exacto. Y los valores son valores porque te realizan a ti, realizan a los demás y realizan a toda la sociedad. Exacto. Pero entonces se puede ver como altruista el hecho de que no, bueno, vamos a probarlo porque si hay más parejas, hay uniones aceptadas que incluso pueden adoptar otros niños y, digamos, también puede surgir una cantidad de problemas allí. Lo que pasa es que sería bueno después orientar a quienes nos están viendo en este momento para que ubiquen esos videos en YouTube de aquellos hijos adoptados por parejas homosexuales. Entonces tú te vas a encontrar que ellos en masa dicen no está bien. No está bien porque yo de niño estaba desorientado. O sea, yo estaba desorientado al no saber, al ver dos hombres, fenotípicamente hombres, quién era el varón y quién era la hembra. O sea, quién era mamá y quién era papá, porque yo los veía a los dos igual. Y yo veía que en el resto de la sociedad otros tenían otros modelos o otras orientaciones que yo veía que en el caso mío no cuadraban. Entonces el drama de los hijos adoptados por este tipo de pareja, sean homosexuales o incluso sean concubinatarias. Correcto. Porque entonces viene el drama de la inseguridad, de la inestabilidad. Mis padres se pueden separar hoy, mañana o pasado, y si ellos se separan, ¿qué va a pasar conmigo? La pregunta legítima que tiene un hijo cuando se da cuenta que sus padres no están desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista de una ley religiosa, ni desde el punto de vista de una ley civil, estabilizados, porque esa inestabilidad de la pareja se transmite a la progenie, se transmite a los hijos. Entonces el hijo crece, otra vez el discurso psicológico, crecen con la inseguridad que los va a llevar mañana a ser sujetos inseguros, tímidos, inestables, o sea, pocos dados a la estabilidad de cualquier compromiso de tipo social, familiar, político. Ese es el punto. Y la iglesia se va a enfrentar siempre a casos, qué sé yo, es concubinos, pero tienen 40 años de concubinos, porque su primera relación fue una cosa loca, se divorciaron, y bueno, la iglesia tiene que atender a estos casos en su particularidad. Y los atiende, pero sobre la base del valor. Correcto. Porque no los puede atender sobre la base de la costumbre. Ya que ustedes están unidos, ahora esa unión vamos a bendecirla. No, sobre la base del valor. Vamos a caminar junto con ustedes, vamos a acompañarles, vamos a ver qué hay, qué desean ustedes, y por supuesto la iglesia, examinado el caso, visto las condiciones, visto los frutos, visto los resultados, puede decir, estos pueden entrar en la vía de la santificación. Pero hay que entrar en la santificación. O sea, no hay que pedirle a la iglesia que lo que no es bueno, lo bendiga. Ese es el punto. En este tema de la homosexualidad y la tendencia a diferenciar lo que es el pecado de la tendencia, abre al tema de si un sacerdote, por ejemplo, que tenga esta tendencia pueda seguir ejerciendo, o una persona que quiere entrar en una congregación religiosa con esta tendencia, ¿cuál sería el problema? Digamos que un poco para darle un chance, una reflexión más, y no seguir también sumando casos y casos. Pero, primero, no es contradicción que un hombre quiera ser sacerdote aunque tenga una tendencia, porque él puede tener esa capacidad de contener los sentimientos, así como un heterosexual puede contener sus sentimientos como sacerdote hacia las mujeres, porque, digamos, como tendencia o como pasión, uno puede también dominar esas pasiones, ¿no? El problema es si es extrema la tendencia, una cosa ya demasiado estructurada en la persona, que peor aún cuando entra en una congregación, si va a convivir con muchos hombres continuamente, entonces él mismo se expone con esa tendencia a caer en la tentación. Entonces es dependiendo del caso, que la persona lo pueda trabajar, si es una cosa de que es muy joven y básicamente con acompañamiento se pueda superar en una etapa de la vida, y es importante en este sentido del acompañamiento, no caminar solo, no creer
esto tiene que ser algo callado, que no se tenga que hablar, porque precisamente me van a sacar, me van a vetar. Y la iglesia, en este sentido, tiene que crecer también. Claro. Tiene que crecer en este tema de acompañar los casos de personas con esta tendencia o con otras tendencias. Pueden ser más extrañas, pueden ser más comunes, pero la iglesia tiene que dar su respuesta. Uno tiene que también documentarse y no dejarse llevar por el sensacionalismo de las noticias, de lo que más se dice, de lo que está en tendencia al parecer, y ser un poco objetivo en ese sentido y no dejarse tanto llevar por lo que ve. Al fin y al cabo es hacer lo que la iglesia siempre ha hecho. Lo que pasa es que hoy hay como una especie de emergencia, de necesidad que la iglesia responda rápido. Y por eso van a donde el Papa, van a donde los obispos para que terminen de decir por fin. Y uno se da cuenta como todas las definiciones, que es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Cuando uno se va a ver el último documento que salió acerca de qué puede decir la iglesia sobre la unión homosexual, la iglesia siempre cita y cita y cita, porque es que la doctrina y los principios no pueden variar, porque son principios. Sobre la base de eso se piensa todo lo demás. Ahora, tenidos los principios, vamos a analizar el caso, a ver si este caso puede entrar de alguna manera por el principio, puede adaptarse, puede reconducirse, todo lo que tú quieras. Pero lo que al fin y al cabo no debe hacerse es una locura. Es decir, bueno, ahora este caso me cambia el principio. Entonces ahora el hombre no tiene como finalidad el unirse con su mujer para procrear. Ahora el principio es que se junten dos hombres para ser felices ellos dos. Eso al fin y al cabo es lo que no puede hacerse, y la iglesia no tiene la autoridad para cambiar el principio. La iglesia tiene una autoridad para analizar el caso. Lo tiene y lo va a tener siempre para ver. De hecho, el Papa Francisco lo ha hecho muy bien. Ha dicho, hoy, y en la sociedad que estamos viviendo, vamos a preguntarle a los especialistas en conducta, para que los especialistas en conducta nos digan qué es esto, de dónde viene, si hay una especie de maldad o no la hay, si se ha nacido así como lo hemos analizado en los anteriores videos, o más bien ha habido un proceso de aprendizaje y de facilitación social, en donde hoy tú lo ves en todos los lugares, en las 4 esquinas. Tú ves la propuesta por una vida diferente, no mejor, sino diferente. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí evidentemente socialmente está pasando algo que hace que este tipo de cosas se planteen. La iglesia está dispuesta a estudiar el caso. Lo que la iglesia no está dispuesta es a variar la doctrina sobre la base del caso. Porque no puedes, tú lo acabas de decir, no puedes sobre la base de una persona que tiene dificultades para vivir su propia afectividad, convertir esa dificultad en la norma. No, eso es un caso para ver cómo nosotros lo podemos llevar, cómo lo podemos reconducir, cómo lo podemos iluminar, para que sin apartarse del principio, esta persona viva con serenidad, pueda tomar una serie de decisiones seguras, que lo lleven a conducir su vida de la manera más feliz posible, porque todos estamos en este mundo para ser felices. Entonces, la iglesia quiere asegurar la felicidad de las instituciones y de las personas, pero debe poder garantizarla sobre la base de los principios, no sobre la base de una costumbre torcida, por llamarlo de alguna manera. Y sea cual sea la tendencia que uno pueda tener, todos estamos invitados a formar parte del reino de los cielos. Claro. En este sentido, eso tiene que ser, para todo que viva la fe, ¿verdad? Tiene que estar claro de eso. O sea, te acercas a una persona y esta persona, tenga la tendencia que tenga, también tienen que estar invitada a formar parte del reino. Y bueno, en ese camino tenemos que aprender cómo hacer que todos caminemos hacia Dios. Tenemos que todos los días se va aprendiendo en este sentido, y reconocer que a veces podemos no tener las herramientas suficientes. Entonces, el tema no queda hasta aquí. Puede haber una segunda o tercera parte para seguir abordando nuevas situaciones, nuevas noticias, y esperamos poder dar respuesta para que ustedes tengan algunas cosas que, bueno, los hagan un poco reflexionar. Muy bien. Muchas gracias. Ok, hasta pronto. Fino.